Hola a todos, o annyeonghaseyo en coreano, soy Alena de Alena Mangas. Continuamos con la parte número 16 de Domé al tirano Yui. Antes de que continuemos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con tus mangas favoritos. Un amor obsesivo, una reliquia familiar y una verdad incuestionable. Cuando Akane llegó a palacio intentando ver a Charlize, el sirviente no se lo permitió, ya que en ese momento la gran maestra estaba enseñándole al príncipe heredero. Akane, con petulancia, sin embargo, le recordó que él tenía la misma sangre que aquella mujer y que además era el heredero de la familia Ronan. Aún así, el sirviente intentó detenerlo, puesto que él sabía que Char ya había pedido ser expulsada de la familia Ronan. A Akane no le importaron aquellas palabras y con frialdad empujó a aquel sirviente. El sirviente atónito vio cómo Akane ingresaba y solo pudo advertirle que él cometía un terrible error. Él no tenía ninguna autoridad para contravenir los deseos de la gran maestra. Akane estaba realmente disgustado. ¿Sería cierto que realmente Charlize le estaba enseñando al príncipe? Él lo dudaba. Después de todo, ella era solo una niña inútil, apocada y solitaria. Al ingresar al patio de entrenamiento, una sirvienta una vez más intentó detener a Akane. Sin embargo, él explicó que él solo quería observar la clase. La sirvienta miró con abatimiento a Charlize y ella le devolvió una mirada indiferente, lo cual significaba que ella permitiría que su hermano viera la lección. Charlize lo tenía claro. Cualquier tipo de ataque que Akane Ronan planeara, lo mejor que ella podía hacer era afrontarlo. Akane miró con irritación a Charlize y Dylan. Dudaba mucho que el duelo entre el príncipe heredero y su tutora fuera impresionante. Ya sería algo bueno si por lo menos ambos demostraban tener un nivel decente con la espada. Charlize miró con desafío a Dylan y espetó: "La mejor defensa es el ataque". Aquella frase no solo estaba dirigida a su alumno, también estaba destinada a llegar a Akane. Charlize le estaba advirtiendo tanto a Akane como al resto de los Ronan que si la atacaban, ella iba a contraatacar con el doble de fuerza. Ella ya no era una niña con la cual ellos podían hacer lo que quisieran. Charlize continuó con la lección y le pidió a Dylan que balanceara sus dos espadas. Al mismo tiempo, debía lograr atacar con ambas de forma perfecta. Al empezar el duelo, Char notó que Dylan ponía demasiada fuerza en sus muñecas y le pidió que diera estocadas más rectas. Además, le advirtió que tenía un punto débil en sus caderas debido a la postura de combate que había adoptado. Atónito y abatido, Akane vio el duelo entre Dylan y Char. Era increíble verlos entrenar. Era casi imposible ver los movimientos que hacían. Para hacer aquellos ataques debía existir una gran confianza entre ellos, tan grande que se sentían lo suficientemente seguros de atacar. Pese a los intentos de Dylan, Char ganó, demostrándole sus puntos débiles y nuevas estrategias de combate. Akane estaba sorprendido. Su hermana tenía un maravilloso talento. Hasta él sentía celos de ella. ¿Qué habían hecho ellos, los Ronan? Eran unos monstruos. Él no tenía ningún derecho a sentir orgullo alguno de que Charlize estuviera enseñándole al príncipe heredero. No cuando ellos, los Ronan, habían sido quienes mataron la llama brillante que pululaba en el corazón de aquella pequeña niña. Tiempo después, Dylan le comunicó a Char que Akane se había retirado. Char escuchó aquello con indiferencia y quiso saber qué pensaba Dylan. ¿Acaso creía que el duelo había sido simple? Dylan no le respondió y solo sonrió. Antes de dar por terminada la lección, Char y Dylan se manifestaron entre sí que habían disfrutado el tiempo compartido en la lección. Dante, quien había ido a buscar a su hermano, al ver salir a Akane de palacio y ver su rostro desencajado, quiso saber qué había sucedido. ¿Acaso le había hecho algo malo a Charlize? Akane, contrariado y sintiendo un dolor terrible, lo entendió. Los Ronan, ellos habían cometido un pecado imperdonable. Hace 4 años, el gran torneo tuvo por ganador a un chico delgado y bajo, llamado Lid. Charlize pudo haber ganado aquel torneo, pero ellos, sí, los Ronan le habían quitado eso también. Sintió que su mente se tambaleaba.
y los oídos le pitaban. Era como si hubiera caído en un gran infierno. Dante intentó ayudar a su hermano, pero no sabía lo que pasaba. Mientras tanto, Charlize se bañaba y su sirvienta le informaba sobre las personas que deseaban reunirse con ella. Charlize solo aceptó ver a la princesa Remia de la familia ducal Harley, aún sin escuchar la razón por la cual aquella princesa había solicitado verla. En los últimos meses, Dylan intentaba tener más contacto físico con ella. Embadurnaba sus manos con cremas para evitar que su piel se agrietara, y el día del maestro había lavado sus pies. Debido a que sus acercamientos eran respetuosos y educados, Char no pudo negarse. Pero Char lo sabía bien. Ella debía alejarse de Dylan. Después de todo, ella ya ni tan siquiera era una Ronan. Por tanto, no representaba un enlace beneficioso para Dylan. Por otro lado, Lady Remia sí estaba calificada para ser la princesa heredera. Lady Remia era una mujer altiva de cabellos rojos ceniza y ojos rojos pálidos pero tintineantes. Cuando Char y Remia se reunieron, decidieron tomar un té antes de hablar. Remia trajo con ella la flor imperial dorada y propuso que departieran un té que fuera hecho con aquella flor. Al ver el clima, Remia había pensado en llevar el azafrán de las praderas o la flor imperial. Finalmente decidió llevar la última. Charlize entendió a la perfección sus palabras. Aquellas dos flores que crecían en los cementerios tenían los siguientes significados: codicia, ambición. Los mejores tiempos han terminado. En conclusión, Lady Remia le estaba diciendo a Char: los mejores tiempos que pasaste al lado del príncipe heredero ya han terminado. Ya has saciado tu codicia, así que es momento de que te retires. Lady Remia había ido a estudiar hace 3 años al reino de Shaun, de donde la madre de Dylan era originaria. Era calculadora, avariciosa y perversa. De forma cuidadosa planeaba acercarse a Dylan, votando a Charlize. A Char le encantó Remia, era perfecta. Sería la esposa ideal para Dylan. Char le expresó que, ya que ella le había presentado aquella flor, ella debía de forma muy apropiada preparar el té. Además le espetó: las orquídeas barco también florecen en esta temporada. Remia no lo entendió. Ella había insultado a la gran maestra y sin embargo ella la halagaba. Después de todo, las orquídeas barco significaban noble señorita. Ante la atónita mirada de Remia, Char le hizo saber que ella conocía sus aspiraciones y que sería ella misma quien le daría la posición como princesa heredera. Al siguiente día, Char le hizo saber a Dylan que le había organizado una cita con Lady Remia. Ella era una candidata perfecta. Remia había pasado 2 años estudiando en el reino de Shaun, era inteligente, controlaba a quienes trabajaban para ella y era tan ambiciosa. Era perfecta para ser la princesa heredera. Dylan la escuchó sintiendo una desesperación inmensa. Su mundo se tornó oscuro. Un dolor calcinante incendió su cabeza. ¿Es que acaso Char no se daba cuenta de que para él solo ella existía? ¿Que ella era la única en quien confiaba y que solo ella le importaba? Charlie se preocupó al ver a Dylan así. Dylan, por otro lado, se excusó alegando que se había sentido un poco enfermo. Contrariado, enojado, indignado y confundido, Dylan expresó: ¿la maestra desea que yo me case con Lady Remia? Charlie le respondió que Lady Remia era la candidata más apropiada para ser su esposa. Dylan, agonizante en suplicio y tomando delicadamente la mano de Char, volvió a preguntar: ¿realmente crees que yo debería casarme con esa señorita? Char sintió una sensación de afecto en la mano de Dylan, lo mismo que había sentido cuando lo conoció por primera vez. Ella utilizó ese sentimiento para atraer a Dylan, pero ahora era necesario que se alejara de él. Por eso, de forma rápida, retiró su mano, dejando a Dylan sorprendido.
y con seguridad una vez más le pidió que se casara con Lady Remea, ya que eso realmente le gustaría a ella. ¿Es eso así, maestra? Espetó Dylan con la mirada perdida. Char prefirió detener las clases, debido a que Dylan al parecer no se sentía muy bien. Ella enviaría a un médico al día siguiente para que lo visitara. Sin embargo, al salir, Char no se dio cuenta de la hora fría, furibunda y aniquilante que tenía Dylan. Él jamás permitiría que nada en el mundo lo separara de su maestra. Al día siguiente, Char recibió la visita de Lady Remea, quien exaltada, sollozante y desesperada le expresó que ella no era adecuada para ser la princesa heredera, debido a que amaba a un hombre común y ya le había entregado a este su cuerpo y alma. Char exhortó a Remea a cambiar de opinión, sin embargo no lo logró. Char no tenía intención de obligar de ninguna forma a Lady Remea, así que la liberó de toda responsabilidad. Charlie recordó su vida pasada. En ella, una mujer también intentó acercarse a Dylan. Sin embargo, tiempo después, extrañamente, ella se fue al extranjero de forma rauda y allí se casó y jamás retornó al imperio. ¿Acaso Dylan había provocado todo esto? No, eso no podía ser. Él estaba totalmente domado por ella. Él jamás se atrevería a desafiarla. Él siempre cumplía con todos sus deseos. A la mañana siguiente, Dylan y Char salieron a caminar por los jardines del Palacio Real. Char estaba desalentada. Su sugerencia matrimonial había sido incorrecta. Dylan, al ver su incomodidad, exhortó a Char con una sonrisa a que mejorara su ánimo, pues verla así lo entristecía realmente. Dylan le pidió a Char además que ella le hiciera una promesa. Char lo vio sorprendida. ¿Una promesa? Maestra, ¿podría prometerme que no importa lo que yo haga, usted estará a mi lado? Expresó Dylan. Char lo supo. Aquel chico planeaba algo. Así que sin pensarlo demasiado, aceptó el pedido de Dylan, prometiéndole que ella siempre lo cuidaría y estaría allí para él. A cambio, Dylan besó el dorso de la mano de Char y juró: Este otoño usurparé el trono y lo tomaré, y luego pondré bajo sus pies al mundo, maestra, para que usted haga con él lo que quiera. Y así se dio inicio a un trato injusto, donde Charlize solo le prometió a Dylan quedarse a su lado, mientras que Dylan le juró a Charlize poner al mundo a sus pies y hacer lo que ella deseara. En sus sueños, Dylan una vez más vio a su maestra. En ellos, ella siempre era complaciente y permitía que él la tocara. Ella se entregaba a él. Él sabía que era malo soñar con su maestra, que era malo desearla de esa forma tan pasional, pero ¿qué podía hacer si solo en sus sueños él podía cumplir sus anhelos más profundos? Solo allí podía decirle a su maestra que envidiaba a aquellos que la podían llamar Char, que él no lo hacía porque temía volver demasiado común aquel apodo y ella solo se merecía lo mejor. Sí, solo en sus sueños ella se entregaba a él, olvidando todo lo demás. La mente de Dylan funcionaba de forma distinta. Bastaba con que él viera un acto para que él pudiera dilucidar las verdaderas intenciones de una persona. Por ejemplo, si veía a un noble estornudar, sabía perfectamente que el estornudo era falso. En realidad estaba intentando dar un mensaje de apoyo a otro noble de su misma facción. Él sabía que el conjunto de estos actos terminaría causando que esta facción de nobles tuviera una audiencia con el emperador, para así poder lograr el cumplimiento de sus objetivos. El mundo y todas las personas que lo rodeaban eran así. Dylan con facilidad podía predecir lo que iba a pasar. Era aburrido vivir con todos ellos. Toda su vida había sido así hasta que de pronto llegó Charlize. Ella fue la única que realmente comprendió sus sentimientos de aburrimiento, de apatía frente a quienes lo rodeaban. Y era también ella la que había roto las paredes que él había impuesto y le había dado algo de color a su frío
y sombrío mundo. Ella misma le expresó que ella aceptaría toda su obsesión, el deseo insano que él tenía de saber que algo en su vida era seguro, que no toda la gente a su alrededor lo traicionaría, como si ella fuera solo suya y nadie en el mundo podría jamás arrebatársela. Cuando la vio por primera vez le pareció un hada. Sí, era como si ella fuera Perséfone, y él se convertiría en el mismo señor de todo el infierno, si así lograra obtener algo de su amor. El solo hecho de que ella hubiera sido la única con capacidad de comprenderlo, la hacía una existencia única en el sombrío mundo de Dylan. A él no le hubiera importado si ella era ciega, pobre o venía de una familia arruinada. Por eso en sus sueños, aun sabiendo que estos no eran más que una ilusión, besó con pasión a Char, su maestra. Sí, por esa misma razón Dylan sería capaz de cumplir cualquier deseo de Charlize, excepto que ella le pidiera que él se casara, porque la realidad era que él se sentía atraído hacia ella, y él quería tener con ella una relación única, una relación donde solo existiesen ellos dos. ¿Y qué más daba si es que cumplir los deseos insanos de venganza de Charlize lo llevaban al fin del mundo, solo con sangre y con lágrimas? A él ya no le importaba. Todo lo que le interesaba era hacer feliz a Char. Si eso no era amor, ¿qué lo era? Sí, Dylan estaba seguro de que amaba profundamente a Charlize. Por otro lado, esa noche Char, ajena a los deseos pasionales de Dylan, practicaba con su espada, a campo abierto. Cuando sintió una presencia, se dio cuenta de que era Lucy, la jefa del grupo mercenario más fuerte del imperio. Lucy estaba un poco molesta con Char. Ella había eliminado a muchos de sus asociados. Lamentablemente, ella no podía dejar de mandarlos, pues existían muchos clientes que deseaban deshacerse de Dylan. A Char siempre le habían parecido todos sus mercenarios un conjunto de personas sin habilidades. Incluso su jefa Lucy era de la misma catadura. Char llegó a conocerla cuando Lucy intentó atacarla. Como era de esperarse, Char con rapidez la venció. Lucy vio a Char con una sonrisa. Era la primera vez que alguien la vencía. Su extraña reacción hizo que Char le perdonara la vida. Lucy le propuso a Char ir a una taberna. Existía allí una persona que tenía la información que ella necesitaba. Char no sabía si confiar en Lucy. Tal vez no debió haberle perdonado la vida en aquella ocasión. Sin embargo, sí, quizás sí debería ir con ella. Después de todo, en este momento, ella debía de apoyar de forma inquebrantable a Dylan. De otro lado, también podría tratarse de información sobre los fragmentos de Gerit o sobre la torre mágica. Al llegar a la taberna, Lucy con felicidad le invitó a Char un licor muy caro. Char se sorprendió de aquello. ¿Cómo es que los mercenarios obtenían tanto dinero que podían darse el lujo de consumir un licor tan caro? Lucy miró con dicha a Char. Le parecía tan increíble aquella princesa. Mientras ellas estaban sentadas, pudieron apreciar cómo un conjunto de mercenarios apostaban entre sí para ver cuál de ellos lograba incrustar la espada en una piedra negra. Uno de aquellos mercenarios que había participado en aquella apuesta ni tan siquiera logró pasar cerca de la piedra. Al ver aquella apuesta, Char quiso intentarlo. Char tan solo en su primer intento logró que la espada atravesara la piedra negra. Los mercenarios creyeron que aquello se había debido a una especie de suerte de principiante. Sin embargo, Charlize les demostró que aquella suposición era falsa, ya que con rapidez lanzó una segunda espada que también atravesó la dura piedra negra. Y así es como finalmente nuestra querida Char se volvió la ganadora de aquella apuesta. Lucy miró con felicidad a Char. Ella estaba en lo correcto. Ella no solo era una gran luchadora, sino además una mujer muy fuerte y estratégica.
además de bella y atractiva, por supuesto. Tiempo después, Char y Lucy volvieron a sentarse para continuar departiendo. Ya sentadas una vez más, Lucy le hizo saber a Charlotte que una vez más se había enamorado de sus acciones. La primera vez que se enamoró fue cuando ella logró vencerla de forma rápida, y la segunda vez había sido al verla ganar aquella apuesta. En ese instante se les acercó uno de los mercenarios, quien le expresó a Charlotte que había sido un honor para él poder ver sus increíbles habilidades, y que en un inicio, cuando él junto con sus amigos hicieron aquella apuesta, habían decidido que el ganador se llevaría un buen monto de dinero, pero como ahora había sido la ganadora Char, ellos no sabían si realmente aquel premio era el más correcto. Lucy, al escucharlo, le mencionó que lo que realmente Char más apreciaba era la información. Al escuchar aquello, el mercenario decidió compartirle a Charlize una información valiosa. Existía una leyenda que hablaba sobre una cueva blanca que existía en la cordillera Rayonnais. Muchos habían querido encontrar aquel tesoro. Sin embargo, existía un gran problema. Toda la cordillera Rayonnais estaba llena de demonios. La cordillera de Rayonnais estaba bajo los territorios de un noble de alto rango, que no pertenecía a ninguna facción. Esa era la familia ducal Kenin. Si realmente existía algo tan valioso que era llamado la leyenda de la cordillera Rayonnais, Charlize estaba segura de que se trataba de la reliquia familiar de los Kenin. Y sí, seguramente también el duque Kenin estaría ansioso de encontrar aquello. Debido a que Dylan no había podido casarse con Remia, no se había podido formar todavía una alianza política. Eso significaba que ellos necesitaban encontrar otra manera de formar una alianza. Si Charlize lograba encontrar aquella reliquia familiar, podría convencer al duque de Kenin. Y sí, él podría representar un gran apoyo para Dylan. Charlize, ya decidida a salir de la taberna, le pidió a Lucy que olvidara aquella información. Lucy, quien la miraba con adoración, se alegró de saber de que su adorada Char recordara su nombre. Además, esa había sido una gran noche, ¿no? Asimismo, Lucy le agradeció a Char por ser su mentora. Mientras caminaba por las calles, Charlize lo entendió. Ella necesitaba pedirle a Dylan por lo menos 15 días de vacaciones. De esa manera, ella tendría el tiempo suficiente para ir a la cordillera Rayonnais y encontrar aquella reliquia familiar. Ella le pediría a Dylan aquellas vacaciones luego de que se llevara a cabo el baile anual de la coronación del príncipe heredero. Charlize no se percató de que un hombre desde lo alto de una torre la miraba. Aquel joven de cabello rubio y delicadas facciones, al ver que Charlize se iba, solo pudo espetar: Yo la quiero, como un loco. Cuando eran niños, alguna vez Dante le contó a su pequeña hermana Charlize un cuento de hadas. En él, un pequeño conejo pobre le preguntaba a un conejo rico qué es lo que él tenía que hacer para conseguir una zanahoria especial. Al escuchar aquello, la pequeña Char también quiso saber qué tenía que hacer ella para conseguir esa zanahoria especial. Dante le respondió a su pequeña hermana que él mismo se lo preguntaría al conejo rico y luego él se lo diría a Char. Tiempo después, la pequeña Char había corrido hacia Dante, queriendo preguntarle más sobre aquel cuento y llevando en sus pequeñas manos el cuento infantil. Sin embargo, cuando Dante notó que Char venía con la firme intención de tocar su mano, él la quitó con furia. Eso hizo que la pequeña Char se resbalara. Ella no lo entendía. ¿Había hecho algo mal? ¿Le había hecho algo malo a su hermano mayor? Dante no quería que Char se le acercara. Quería que ella se alejara. La pequeña Char, intentando una vez más acercarse con sus pequeñas manitos a su hermano mayor, le pidió perdón. Sin embargo, furibundo, Dante, tomándola por el pecho, le empujó. Era un sueño, sí, Dante lo sabía. Quería pedirle perdón a Char. Todos los días soñaba con ella. Temprano en la mañana le informaron a Dante que su padre, el duque de Ronan, había convocado a toda la familia.
Al llegar, Dante pudo presenciar cómo el duque de Rohan amonestaba a su hermano mayor Akán, debido a que en los últimos días Akán había tenido una actitud incorrecta. Si así se comportaba su hijo mayor, quien debía ser el ejemplo, ¿qué se podía esperar de su hijo menor?, expresó el duque. Asimismo, el duque mencionó que ya que no había habido ningún reporte en estos días, él debía asumir que el problema que existía entre ellos y Charlize se había resuelto ya. Sus dos hijos lo miraron con abatimiento y en silencio. Una vez más, el duque les preguntó a sus dos hijos si él ya era libre de quemar aquella petición absurda de expulsión. Akán expresó sus sinceros sentimientos. Él no creía que su padre debiera quemar aquella petición. Después de todo, ¿no había sido él el que jamás le había mostrado ningún afecto a Charlize? El único culpable de todo eso fue su padre, ¿no? Además, ¿no debió él, como padre de Charlize, primero cuidar a una persona que aún estaba viva antes de solo preocuparse de alguien que ya estaba muerto? Al escuchar aquello, el duque lo miró con ira. Su hijo era un hombre perverso, maligno. Con ira, el duque se levantó y abofeteó con dureza a Akán. ¿A dónde había llegado el ego de su hijo para que ahora lo señalara él? ¿Acaso él alguna vez le mostró algún afecto a Charlize para que ahora él le reclamara? Pero para Akán la situación estaba muy clara. Él aún era un niño. En realidad, el primero en quien recaía la responsabilidad de darle afecto a Char era su padre. Además, ¿no era acaso él mismo quien les había enseñado tanto a él como a Dante a comportarse de esa manera con la pobre Char? El duque, quien se encontraba molesto y contrariado con sus dos hijos, salió tambaleante de su estudio. Al salir, Dante y Akán hablaron. Lo cierto es que a Akán poco le importaba que su padre le hubiera partido los labios. Él sentía cierto grado de alivio con esa golpiza. De todas maneras, todos los días se sentía tan culpable por lo que había hecho con su pobre hermana Char. Los dos hermanos, en un intento de recuperar el cariño de Char, decidieron que le regalarían a Char las conocidas rosas negras llamadas Black Shaw en la ceremonia anual que celebraba la coronación del príncipe heredero. Asimismo, pronto sería el aniversario de la muerte de su madre, y con eso vendría también el cumpleaños de Char. Ambos hermanos se emocionaron, deseaban que Char aceptara las flores y los otros regalos que le iban a dar. El día de la celebración de la coronación del príncipe heredero, Char y Dylan se presentaron con una apariencia inigualable. Toda la sociedad pudo admirar la belleza de sus rostros. La belleza de Charlize deslumbró a toda la nobleza. ¿Acaso la gran maestra Charlize lograba deslumbrar a todos porque procedía de la gran familia ducal Rohan? Se preguntaron todos los nobles. Dante le hizo saber a su hermano el momento preciso en el cual Char llegó a la ceremonia. Dylan se vio obligado a dejar sola por unos momentos a Charlize, ya que el emperador lo llamaba. Charlize entonces decidió ir a sentarse. Recordó que en aquellas últimas semanas Dylan evitaba que ella lo tocara e intentaba alejarse de ella. Pero viendo cómo hoy, el día del baile, Dylan la tomó por el brazo y no temió su contacto, Charlize asumió que tal vez Dylan se había comportado de esa manera en estos últimos días debido a que estaba nervioso por aquel baile. De cualquier forma, a Charlize le convenía que en estos momentos Dylan tuviera aquellos sentimientos, ya que aquel día ella planeaba pedirle a Dylan que le otorgara 15 días para irse de vacaciones. De pronto, Kahu se acercó a Charlize y le pidió que bailara con él. Debido a que aquel era el primer baile de Charlize, ella no podía rechazar el pedido de Kahu, ya que hacerlo sería un acto descortés a los ojos de la sociedad. Los nobles, al ver bailar a Kahu y Charlize, pudieron apreciar lo bien que se veían juntos.
Muchos de ellos aún creían que Charlize y Caju estaban comprometidos. Caju, al ver la actitud indiferente de Charlize e intentando conversar con ella, le comentó que todos los estaban viendo. Charlize con frialdad repuso que eso seguramente se debía a que todos miraban con adoración a Caju. Caju, con una pequeña sonrisa en sus labios, solo pudo expresar: Todos tienen sus ojos en usted, señorita. De pronto, ambos empezaron a sentirse incómodos. Eso se debía a la penetrante mirada de Dylan, quien los miraba desde la segunda planta. Dylan miró con resentimiento a Caju. Si no fuera poco cortés que alguien rechazara el primer baile, Caju jamás hubiera sido capaz de bailar con Char. La mayoría de las señoritas tenían su primer baile con sus escoltas. Esa era la razón por la cual Dylan había decidido escoltar a Char. Verlos le molestaba tanto, se sentía furibundo. Al término de aquel baile, Caju y Char se despidieron entre sí. Tan pronto como Charlize estuvo sola en el salón de baile, Dylan se le acercó con rapidez y la tomó por la cintura. Maestra, Char. Charlize se sorprendió. Era la primera vez que Dylan pronunciaba su nombre. Dylan le pidió a Char que salieran a hablar. Todos los nobles miraron con sorpresa las actitudes de Dylan. Charlize estaba segura de que Dylan se había comportado de esa manera para presumir, pero ¿frente a quién quería presumir Dylan? Todas las mujeres nobles admiraron la belleza de Charlize y de Dylan. Supusieron que Dylan había intentado ayudar a Charlize, por eso es que él había tomado de la cintura, para evitar que la gran maestra se cayera. El príncipe heredero era tan considerado y tenía un corazón tan puro. Caju estaba impresionado. En el futuro que él había visto, Dylan jamás se había convertido en el príncipe heredero. Todo el futuro se había alterado debido a la intervención de Charlize. Caju había bailado con Charlize ya que él intentaba hablar con ella de estos temas. Al escuchar a las damas nobles decir que el corazón del príncipe heredero era puro, Caju supo que aquella era una mentira. Dylan tenía el corazón de una bestia salvaje. Él solo estaba escondiendo su verdadera forma de ser. Y si alguien era descuidado en presencia de Dylan, él estaba casi seguro de que esa persona perdería la vida. La turbia mirada que Dylan les había dirigido a él y a Char cuando bailaban. Y la forma en cómo luego tomó a Charlize. Sí, definitivamente. El príncipe heredero era un hombre egoísta que había decidido ocultar su verdadera forma de ser. Ya estando en el balcón, Dylan le pidió disculpas a Charlize por haberse acercado a ella sin su consentimiento y por además llamarla por su nombre. Dylan le recordó a Charlize que en el pasado él le había pedido que si en algún momento él tuviera una actitud poco educada, ella lo perdonara. Charlize recordó aquello. Sí, cuando él le pidió eso, ella creyó que él se refería al pasado. De cualquier forma, a Charlize no le molestó que Dylan la llamara por su nombre. De todas formas, él al ser el príncipe heredero, tenía permitido llamar a los demás de la forma en que él quisiera. Dylan, con ojos tintineantes y una sonrisa llena de felicidad, solo pudo expresar: ¿Cómo me podría atrever a ver a la maestra por debajo de mí? Incluso tratarla de la forma más afectuosa no es suficiente, maestra. Charlize, al ver la actitud de Dylan, solo pudo expresar que ella lo perdonaba. Dylan se lo agradeció y Char quiso saber por qué le había llamado por su nombre. Dylan, nervioso, respondió: Yo deseaba hacerlo desde hace mucho tiempo. Aunque Dylan no lo dijo, él deseaba que Char también dijera su nombre. Dylan había estado tan cegado por los celos y la posesividad. Eran sentimientos tan poco familiares para él. De cualquier manera, una cosa era segura. A él le gustaba cuando Charlize le sonreía, pero cuando ella miraba a otros hombres, su corazón, sí, por primera vez su corazón se había vuelto un caos. Aún avergonzado, Dylan decidió pedirle a Charlize que dijera su nombre.
Char quiso saber si es que él deseaba que ella hiciera eso. Dylan, sonrojado y avergonzado, respondió que no. Charlize lo miró con extrañeza. ¿Por qué Dylan estaba negando sus propios deseos? Dylan prefirió retirarse y le pidió a Charlize que descansara. Antes de que Dylan saliera del balcón, Charlize espetó: «Algún día te llamaré por tu nombre». Charlize se quedó en el balcón, apreciando la bella noche. Tal vez debió llamar a Dylan por su nombre, pero no era algo tan fácil para ella. Por alguna razón le era difícil pronunciar el nombre de Dylan. Mirando esa bella noche, recordó que alguna vez, siendo Kiera, pudo escuchar una conversación entre Kahu y Dante. En ella, Dante le informaba a Kahu que su prometida se encontraba perdida. Dante deseaba que Kahu buscara a su prometida. Pese a que Kahu le molestó que Dante no llamara a Charlize, su hermana, aceptó su pedido. Dante le prometió a Kahu que a cambio de buscar a su prometida, a Charlize, la familia Ronan le daría el Palacio del Hielo, y cualquier cosa que él quisiera, él se la daría. Pero por favor, le rogaba que buscara a su prometida. Kahu prometió que él encontraría a Charlize. Sí, aquello había sucedido. Tal vez de alguna manera Dante la quería. Charlize no lo sabía. Sin embargo, al final eso carecía de importancia. Ella había vivido 400 años siendo la maldita espada Keira. El tiempo que había vivido como humana y la familia Ronan no significaban nada para ella en realidad. Ella necesitaba recordar que la razón por la cual ella hizo ese trato con el emperador fue en parte porque buscaba el reconocimiento de los Ronan. Charlize se sintió hastiada y prefirió abandonar aquella fiesta. Al volver al salón imperial pudo escuchar los comentarios de los nobles. Todos querían saber de qué habían hablado ella y el príncipe heredero. Char había vuelto a recibir el favor del emperador. La familia Ronan ganaría un estatus todavía más alto gracias a la gran maestra. Charlize se sintió confusa y cansada al escuchar a todos aquellos nobles hablando. Por eso con rapidez prefirió retirarse hacia los jardines, cuando de pronto escuchó la voz de una persona. Era Khan, quien espetó: ¿Te das cuenta de que pronto será tu cumpleaños? Al escucharlo, Charlize recordó. Sí, pronto sería su cumpleaños, y también el aniversario de la muerte de la gran duquesa. ¿Habían venido de nuevo sus hermanos para humillarla? Ella odiaba profundamente el día de su nacimiento. Entonces, con frialdad les preguntó a sus dos hermanos: ¿me dirán que soy una asesina? Ya he escrito una solicitud para ser expulsada de la familia Ronan. La relación entre los jóvenes maestros y yo debe ser como entre quienes no comparten ningún lazo de sangre. Entonces, si ustedes me acusan de asesinato, yo los puedo acusar de haberme humillado y maltratado todos estos años. Khan y Dante escucharon sorprendidos las palabras de Charlize. Ella los estaba malinterpretando e intentaron explicarle a Charlize que ellos habían venido a darle un regalo por su cumpleaños. Khan se acercó a Charlize con un ramo de rosas. Eran las Black Shao. Charlize, sorprendida, las tomó. Ellos, sus hermanos, estaban intentando quitarle la vida, ¿no? Las Black Shao eran unas hermosas flores que tenían una apariencia similar a una rosa. El costo de un simple buquet de estas flores era inimaginablemente costoso. Estas flores eran comúnmente llamadas diamantes, con brillantes pétalos. Sin embargo, para Char, esas flores representaban un peligro. Por eso bastó con que Char las tomara y empezó a vomitar sangre. Charlize sintió que todos sus sentidos iban decayendo. Sí, ese era un sentimiento familiar. Le había pasado algo similar cuando aún era una niña. Dante intentó tocar a Charlize, quería ayudarla. Charlize solo quería que ellos se callaran y no la tocaran. Solo quería que la dejaran sola. ¿No habían ellos mismos intentado quitarle la vida? Charlize ya no podía más. Sentía que su cuerpo iba muriendo. Pero tal vez Dylan lograría salvarla. Comúnmente Char era quien tomaba las decisiones, pero ella deseaba que en esos instantes
Dylan tomara sus propias decisiones. Charlize, con sus últimas fuerzas, buscó que Dylan la ayudara. Cuando por fin lo vio, se desmayó. Dylan, al verla así, entró en desesperación. Cogió a Charlize entre sus brazos. Todos los nobles vieron con sorpresa el estado en el cual se encontraba Charlize. Dylan rápidamente se dio cuenta de que los síntomas de su maestra se debían acaso a una alergia a las flores de Blackshaw. Era una enfermedad muy poco conocida, ya que muy pocas personas la padecían. En ella, el maná de la persona enferma era incapaz de procesar la fuerza primordial de las flores de Blackshaw. Si no se trataba a tiempo, aquello podía ser mortal. Dante y Akan intentaron acercarse a Charlize. Dylan con frialdad expresó: Silencio, mi maestra necesita descansar. Viendo el buquet de Blackshaw que llevaba en sus manos Dante, Dylan supo quién había causado que su maestra enfermara. Sí, aquella familia Ronan era realmente diabólica. Dylan sabía que las debilidades de su maestra no debían ser expuestas. Por eso le expresó a los nobles que su maestra se encontraba así debido a un exceso de trabajo. Por eso él preferiría llevarla de nuevo a sus aposentos. De todas formas, él deseaba que ellos siguieran disfrutando de la hermosa velada. Dante y Akan lo miraron sorprendidos. ¿Qué había pasado? A Dylan le importaba muy poco lo que pensara la sociedad noble, así que con rapidez se retiró con Charlize en sus brazos. Al llegar a la mansión Ronan, Akan y Dante le preguntaron a su médico familiar si conocía acaso la razón por la cual a Charlize le habían afectado las flores de Blackshaw. La sanadora de forma rápida explicó que la composición del maná de Charlize era totalmente incompatible con las flores de Blackshaw y era aún más peligroso para Charlize debido a que ella entrenaba con la espada. Cada vez que la fuerza del círculo de maná se ampliaba, el polen de las flores de Blackshaw actuaba de forma más rápida en los canales de maná. Cuanto más poderosa fuera una persona, sería más débil ante el polen de las flores de Blackshaw. Si era alérgico, con el nivel de talento de Char, ella incluso podría morir. Akan quiso saber por qué jamás él ni Dante habían sido informados sobre aquella situación. La sanadora explicó que aquello se debía a que el duque había prohibido que ella mencionara aquello. Cuando Char era solo una pequeña niña y el duque se enteró de que ella estaba enferma, a él le pareció una tontería escuchar que la niña que había matado a su propia madre estuviese enferma. Y él no quiso escuchar acerca de eso, o que alguien hablara sobre sus enfermedades. Aquella niña le parecía sumamente molesta. La única que pidió por la pequeña Charlize fue la sanadora. Todos los días rogaba que la pequeña princesa pudiera superar aquello. El duque, al escuchar a Dante, a Akan y a la sanadora, solo pudo expresar: No hay manera de que aquella niña pueda perder la vida solo con aquello. Al ver a Dylan, quien llevaba en sus brazos a Charlize, todas las sirvientas quisieron ayudarlo. Sin embargo, Dylan se negó. Él mismo atendería a su maestra. Viendo a Charlize, quien yacía inconsciente sobre la cama, Dylan analizó la situación racionalmente. Solo existía una manera de salvar a una persona que hubiera perdido la conciencia debido a las flores de Blackshaw. Eso implicaba que a alguien que no fuera alérgico a las flores de Blackshaw combinara su propio maná con el de la persona enferma. Dylan sabía que al llevar a cabo ese complejo proceso, él sufriría tremendamente, pero eso no le importaba. Él solo necesitaba evitar que su maestra saliera dañada de algún modo. El maná de su maestra se estaba fusionando con el veneno, así que él debía actuar rápidamente. Charlize no solo le había confiado su tratamiento, no, le confió su propia vida. Ella quiso que él la protegiera y que a la vez evitara que los demás
se le acercaran. Dylan besó los dedos de Charlize con idolatría. Se preguntaba si realmente debía preocuparse por Charlize. Él pondría todo de sí para lograr salvarla y le daría todo lo que ella deseara. Charlize escuchó en su mente: quien sea el dueño de Quiera, la maldita espada, será aquel que dirige el continente. Char se preguntó por qué tenía a ella que ser Quiera. Los magos le explicaron que eso era obviamente porque ella era muy especial. Ella era la única que tenía la capacidad suficiente para volverse Quiera. Ella había sido elegida para aquello. Char, al escuchar aquello, quiso acabar con la vida de esos magos. Recordó la voz del emperador que le explicaba que ellos primero habían experimentado con los comunes, pero no habían logrado buenos resultados. Entonces la torre mágica llegó a una hipótesis. Solo la sangre joven e inocente, que todavía no conoce límites, será aceptada para llevar a cabo una nueva creación. El emperador le había preguntado a Charlize si acaso no recordaba aquella ocasión en la cual muchos hijos de los nobles, jóvenes herederos, habían sido raptados. Fue un tiempo terrible para el imperio. Sin embargo, todos esos niños resultaron poco talentosos. Ninguno de ellos fue capaz de soportar el ingerir los fragmentos de Herit. Justamente cuando el emperador ya perdía las esperanzas en que su proyecto se llevara a cabo, a sus manos llegó un archivo con la información de Charlize Ronan. Aquella princesa, sí, tenía una mirada desafiante, un talento increíble. La ambición que había visto en los ojos de Charlize, eso era exactamente lo que el emperador deseaba. Al final, él estuvo en lo correcto. ¿No se había convertido Charlize en el experimento más exitoso? Ella debía estar agradecida con él por volverla Quiera. Y además por permitirle que, siendo Quiera, ella misma diera fin a las vidas de toda su familia, los Ronan. Charlize sentía que su alma se iba partiendo en diminutos pedazos. Era cierto, ella, siendo Quiera y sin quererlo, había logrado quitar las vidas de sus hermanos y de su padre. De pronto escuchó una cálida y afectuosa voz. Maestra, por favor, supere esto. Yo estaré esperándola. Charlize se despertó. Pudo notar el calor que le daban las manos de Dylan y sentir su gentil voz. En el mar de pesadillas en el cual se encontraba Char, solo Dylan no había representado una desilusión. Dylan quiso saber cómo se encontraba la visión de Charlize. Charlize admitió que aunque aún no regresaba a la normalidad, su visión ya no era borrosa. Asimismo, le expresó a Dylan que se encontraba bien y ahora podía ver claramente. Dylan estaba aliviado de escuchar aquello. Ella había estado inconsciente por 4 días. Char lo comprendió. Dylan la había estado cuidando de forma muy meticulosa por 4 días. Gracias a eso, el aura del polen de las flores de Black Shao se había terminado de fusionar con su maná. Dylan le demostró con este hecho que él era digno de su confianza. Char le pidió a Dylan que le otorgara 15 días para irse de vacaciones a la cordillera de Rayone. Dylan lo entendió. La que su maestra pidió vacaciones fue para que ella lograra conseguir la hierba de Elu, que logró aliviar los terribles dolores que padecía su madre. Y ahora en esta ocasión su maestra le pedía unas vacaciones para irse a la cordillera de Rayone. No tenía mucho sentido. Aquel territorio pertenecía a la familia Kenin. Su maestra jamás lo defraudaría. Así que Dylan no lo dudó más y le expresó a Charlize que aceptaba su pedido.
Además le preguntó si ella necesitaba algo. Charlize le solicitó a Dylan 2 sirvientas y un documento con su autorización escrita. Dylan prometió cumplir con sus pedidos. Char quería saber, ¿acaso Dylan no preguntaría la razón por la cual ella hacía eso? Yo confío totalmente en usted, maestra. Charlize sintió que una calidez desconocida se diseminaba, llegando a cada rincón de su alma, y solo pudo agradecerle a Dylan con verdadera dicha. Al día siguiente, Char pudo llegar a las tierras de la familia Kenin. Allí fue recibida por el duque. El duque miró con desconfianza a Charlize. ¿Por qué había venido la tutora del próximo gobernante a su territorio? Todo eso le resultaba sumamente sospechoso, pero él no tenía más opción que recibir a la tutora de quien sería el próximo emperador. Debido a la investidura de Char, el duque mismo decidió escoltarla, llevándola a su sala de recibimiento. Ya sentados y departiendo, el duque decidió ser sincero con Charlize y preguntarle por qué había venido a sus tierras. Charlize, de forma diplomática, decidió no responder la pregunta del duque. En cambio, le propuso al duque apostar, puesto que ella sabía que el duque adoraba los juegos de azar. Jugaron la ruleta, las barajas, los dados. En todos ellos, Charlize fue la ganadora. El duque se sorprendió de la buena fortuna de Charlize. Charlize se sentía un poco avergonzada de que las cosas terminaran así, por lo cual exhortó al duque a que encontrara otra forma en la cual ellos dos pudieran apostar. El duque propuso que su estratega jugara con Charlize en un juego del este, llamado Guerra de las Flores. La estratega del duque de Kenin se sorprendió al saber que una vez más el duque había apostado en su nombre. Sin embargo, ella estaba dispuesta a cumplir el pedido del duque, por lo cual Charlize y ella empezaron a jugar. Muy poco tiempo después de iniciar el juego, la ayudante del duque de Kenin reconoció que había perdido. El duque miró atónito a Charlize. Era increíble haberla visto jugar. Ella jugaba de forma rauda, violenta y estratégica. Lo más inesperado de todo es que aquella era la primera vez que Charlize jugaba ese juego y sin embargo había sido capaz de ganar la partida. Charlize atribuyó el resultado al hecho de que ella constantemente jugaba el ajedrez y en realidad aquel juego titulado La Guerra de las Flores era similar al ajedrez. La estratega del duque de Kenin se dio cuenta que no solo Charlize era una mujer muy inteligente, sino que además era muy experimentada y sabia. De cualquier forma, el duque de Kenin quería saber exactamente por qué había venido Charlize. Charlize ya no lo dudó más y le expresó al duque que ella quería ampliar el terreno sobre el cual ellos apostaban, informándole que ella sabía que la familia Kenin había estado buscando su reliquia familiar en la cordillera de Rayonén. Asimismo, conocía que la cordillera de Rayonén estaba infestada por demonios. Pese a todas esas circunstancias, Charlize, con una sonrisa, apostó con el duque a que ella recuperaría la reliquia de su familia. El duque y su estratega miraron estupefactos a Charlize. El duque estaba seguro de que Charlize apostaba de esa forma tan inconsciente debido a que ella no conocía las reales circunstancias de la cordillera, por lo cual le explicó a Char que aquel lugar estaba infestado de demonios, lo cual había causado a que, a pesar de que el duque había contratado a muchos mercenarios, ninguno de ellos fue capaz de devolverle su reliquia familiar. Por ende, el duque había concluido que aquella tarea era imposible de ser llevada a cabo por un humano. No obstante, para sorpresa del duque, Charlize no se vio asustada por los hechos que él le reveló. Muy por el contrario, con una sonrisa le expresó que ella sola iría a buscar su reliquia familiar. Y le entregó una carta de garantía firmada por el mismísimo príncipe heredero. El duque, al ver aquel documento, finalmente aceptó la apuesta de Charlize. Por otro lado, le pidió a Charlize
que ellos decidieran cuál sería el premio que recibiría el ganador de aquella apuesta. Charlize, con una sonrisa, propuso: el ganador tomará del perdedor sus habilidades, influencia y su destino. El tiempo límite para el cumplimiento de esta apuesta será de 15 días. Ese tiempo me parece suficiente. El duque de Kenin, al ver salir a Charlize con rumbo a la cordillera de Rayonnais, se preguntó si aquello era correcto. Si él perdía, igualmente ganaría, porque le devolverían su reliquia familiar. Y si él ganaba aquella apuesta, ganaría la influencia de la tutora del príncipe heredero. Pero ir allí, a la cordillera de Rayonnais, no era nada más que una misión suicida. Incluso si Charlize le había demostrado tener una gran capacidad en los juegos de azar, eso no la convertía en una persona competente para lograr el cumplimiento de aquella misión. Antes de salir, la estratega del duque de Kenin le explicó a Charlize que la reliquia se encontraba en la 30ª montaña de la cordillera de Rayonnais. La estratega estaba realmente preocupada por Charlize. No es que ella dudara de sus habilidades con la espada. Empero, aquella misma tarea había concluido en la muerte de demasiados mercenarios, por lo cual ella dudaba de que Charlize volviera con vida de aquella misión. Charlize con tranquilidad escuchó las palabras del estratega y con frialdad le expresó que ella iría a la cordillera Rayonnais. Al llegar a la cordillera de Rayonnais, Charlize tuvo que enfrentarse con un dragón, al cual de forma rápida venció. Era algo increíble que solo a la entrada de un lugar como aquel existieran ya tantos demonios. Char se dio cuenta que las instrucciones que le había otorgado la estratega del duque de Kenin eran muy específicas, por lo cual no era difícil que ella las llevara a cabo. Supongo que la dificultad de aquella misión estaba en poder vencer a los monstruos. Char no se dio cuenta de que en las sombras el mismo hombre de cabellos rubios y facciones delicadas la vigilaba. Él se dio cuenta de que Charlize no se veía afectada por el aura de los monstruos, lo cual significaba que Char era capaz de soportar la influencia de los fragmentos de Herit. ¿Quién era realmente Charlize y por qué era capaz de no verse afectada por la influencia de los fragmentos de Herit? 10 días después, Charlize fue capaz de encontrar la cueva blanca, en la cual se encontraba la reliquia familiar de los Kenin. Pudo leer en la inscripción de aquella reliquia que ésta solo podía ser abierta con la sangre de uno de los descendientes directos de la familia Kenin. Charlize salió con rapidez y alegría de aquella cueva. Al salir, se enfrentó con diversos monstruos. El último de ellos era un minotauro de gran tamaño. Era un demonio de alto rango. Charlize lo miró con desafío. Ella estaba realmente feliz de poder usar todas sus habilidades. El duque de Kenin, mientras tanto, ya daba por hecho de que Charlize hubiera perdido la vida en el cumplimiento de aquella misión. De todas maneras, a él no le preocupaba aquello. Él tenía la carta de garantía firmada por el propio príncipe heredero. La estratega del duque de Kenin se sintió mal. Ella debía haber puesto más esfuerzo en intentar detener las aspiraciones de la tutora del príncipe heredero. Tal vez de esa forma ella no hubiera perdido la vida de forma tan trágica. De pronto, ambos fueron capaces de escuchar la llegada de uno de sus sirvientes, el cual les informó que la tutora del príncipe real había vuelto. El duque y su estratega se quedaron helados al escuchar aquello. Cuando el duque acudió a ver a Charlize, encontró que ella lo miraba con una sonrisa y con complacencia le expresó: ¿Usted recuerda nuestra apuesta, Su Alteza? Usted necesita cumplir su promesa. ¿Está usted preparado para eso? Por otro lado, en el Palacio Real, una de las ayudantes de Dylan le informó que la familia Ronan se negaba a cumplir con la aceptación del pedido de expulsión presentado por su maestra. Dylan escuchó aquello con irritación.
A él realmente le disgustaba la familia Ronan. Por eso con frialdad espetó: Diles que la maestra es quien decide. Incluso si ellos intentan persuadirme, la decisión de la maestra no será cambiada. Entonces ellos deberían rendirse. Si es que realmente la familia Ronan planeaba rebelarse en contra de su voluntad, él vería la mejor manera en la cual él los obligaría a cumplir con los deseos de su maestra. Días después se llevó a cabo en el ducado de Kenin el juramento de fidelidad por parte del duque de Kenin hacia el príncipe heredero. Debido a que Dylan no podía estar allí presente, Charlize fue quien actuó en su nombre. Mientras se llevaba a cabo el juramento, el duque de Kenin recordó a su esposa. Después de tantos años, él finalmente había logrado recuperar la reliquia de su familia. Él estaba seguro de que su esposa se sorprendería de saber que esta hazaña fue lograda por una pequeña y joven señorita. Si tal vez su amada esposa no hubiera muerto, ellos hubieran tenido hijos. Él se preguntaba si tal vez su hijo hubiera crecido como lo había hecho Charlize. Si hubiera sido así, él estaba seguro de que su esposa hubiera sentido gran admiración por aquel niño o niña. Y así, con la bendición del dios Ejerit, quien había creado aquel mundo, la casa de Kenin juró ser fiel para siempre al príncipe heredero. Apenas se dio por finalizado el juramento, Charlize decidió retirarse. El duque Kenin quería que se quedara más tiempo. Sin embargo, Charlize no podía hacer aquello. Ella necesitaba retornar al palacio para seguir cumpliendo con sus obligaciones como la tutora del príncipe heredero. Antes de irse, todo el personal de la casa ducal de Kenin le expresó a Charlize su admiración. Ella se veía realmente increíble en la celebración del juramento. Charlize le respondió con una sonrisa de agradecimiento. Ella había logrado el cumplimiento de sus planes. Con el juramento del duque de Kenin, ella le probaría a Dylan su confianza y apoyo. Charlize llegó emocionada al palacio. Quería ver a Dylan. Bastó con que Charlize saludara a Dylan y le expresara que ella había retornado para que Dylan mostrara una sonrisa. A su vez, todos los sirvientes del palacio real saludaron a la gran maestra. Charlize se sorprendió. El palacio lucía mucho más lujoso que de costumbre. ¿A qué se debía aquello? Dylan, quien conocía perfectamente que su maestra era sumamente inteligente, prefirió explicarle que él había preparado una fiesta sorpresa para ella, debido a que su cumpleaños sería el día siguiente. Dylan en realidad no esperaba que Charlize volviera aquel día. Sin embargo, él estaba muy feliz de ver a su maestra. Charlize estaba estupefacta. Era la primera vez que alguien celebraba así su cumpleaños. Ella siempre había pensado que el día de su cumpleaños era a la vez el día del aniversario de la muerte de la gran duquesa. Nadie jamás había celebrado su cumpleaños. En la familia Ronan solo se celebraba el aniversario de la muerte de la duquesa. Y como además bastaba con que el duque de Ronan viera a Charlize para que recordara la tragedia que había vivido su esposa, a Charlize se le prohibía salir para que evitar incomodar a su padre y a sus hermanos. Todo eso había llevado a que Charlize detestara el día de su nacimiento. Todos los sirvientes de la casa real la miraron con sonrisas y con sus regalos en las manos. Marie se quedó sorprendida. El príncipe heredero lo había arruinado todo. Ella esperaba que cuando su princesa viera la fiesta sorpresa, ella se quedara sorprendida. Al mismo tiempo, en la casa Ronan, Dante, Akan y su padre, el duque de Ronan, se encontraban preocupados. Una vez más, su requerimiento para posponer la expulsión de Charlize había sido denegado. El duque no sabía qué hacer. ¿Cómo podía pedirle a su hija que ella lo perdonara? Ahora entendía que él había perdido. Había cometido tantos errores
esa pobre niña que aparentaba mirarlo con una sonrisa, cuando en realidad sus pobres pequeñas manos temblaban, llena de temor y escondiendo sus lágrimas. ¿Qué había hecho? Por fin lo entendió el duque. Había sido un monstruo. El día de su cumpleaños, la primera persona que vino a verla fue Dylan. Él entró con una vasija llena de agua. Dylan se sentía muy inseguro. ¿Cómo podía él agradecerle a su maestra por lo que ella le había dado? Charles respondió que el duque Kening había hecho un juramento, debido a que él era la persona más correcta. Él ahora se vería obligado a siempre servirlo. Además, Char estaba sorprendida de que Dylan le hubiera preparado una fiesta sorpresa. ¿Puede sentarse, maestra? Cumpliendo con el pedido de Dylan, Char le preguntó a Dylan por qué quería que ella se sentara. Quitándole delicadamente los zapatos para que él pudiera lavar delicadamente los pies de su maestra, Dylan mencionó: Debido a que tú has vuelto de un viaje muy largo, yo quisiera darte un masaje ligero. Maestra, por favor, no viva con dolor, nunca se haga daño. Yo extrañaba escuchar su voz, maestra. Ahora que yo finalmente puedo escucharla, este palacio finalmente vuelve a sentirse como si fuera mío. Dylan, sonriéndole a Charlize, una vez más le agradeció y con dicha expresó: Muchas gracias por haber nacido, maestra. Dylan hace mucho supo que la familia de su maestra jamás la trató con el debido respeto o afecto. Por eso en aquel día él intentaba recordarle a Charlize lo valiosa que era ella. Y así terminamos esta parte, donde pudimos ver el amor obsesivo que siente Dylan por Charlize, quien despierta en él sentimientos de posesividad y a la vez pasión. Por otro lado, tuvimos la oportunidad de conocer a una nueva casa real, la casa de Kening, en donde Charlize encontró la reliquia familiar, devolviéndole la tranquilidad al duque de Kening. Asimismo, el duque de Rohan por fin admitió la verdad irrefutable que todos ya conocemos, que él había tratado de forma monstruosa a su propia hija. Y por último, pudimos apreciar los intentos de Dylan para lograr que Charlize entienda lo valiosa que es, y que pese a que existen personas que no la aprecian, como los Rohan, ella debe aprender a amarse, cuidarse y valorarse en cada momento. Como dato curioso, queríamos mencionarles que este manga está muy asociado a la mitología griega, por lo cual decidimos hacer una comparación entre Dylan y Charlize junto con la pareja conformada por Hades y Perséfone. Como sabemos, Hades es quien rapta a Perséfone. Hades es capaz de hacer cualquier cosa por tener a su lado a Perséfone, quien logra darle color a su vida. Algo similar a lo que logra nuestra querida Charlize con Dylan. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y a que actives la campanita de notificaciones para que siempre sepas sobre tus mangas favoritos. Muchas gracias y si te ha gustado este video, danos un like.